Vamos a la palabra. Váyase al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Amén. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19. A predicar el año agradable del Señor. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, por tu sabiduría, por tu luz. Prepara los corazones de mis hermanos, prepara su mente, que este mensaje pueda ser atesorado en lo más profundo de su ser. Lo más importante es que lo pongamos por obra para nuestra vida y nuestro prójimo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. El tema de esta mañana le he llamado ¿a qué vino Jesucristo al mundo? Tiene que ver bastante con la parte del evangelismo, ¿verdad? ¿A qué vino Jesucristo al mundo? ¿Por qué esa decisión del Todopoderoso de mandar a su único Hijo a este mundo? ¿Se ha preguntado usted por qué vino en aquel tiempo? ¿Por qué no vino hoy? ¿Por qué no vino antes? Todas estas preguntas, la Biblia tiene respuesta. Y vamos a enumerar varios conceptos que a veces nosotros no los vemos en la Biblia, porque la mayoría creemos que dice, vino Cristo a salvar lo que se había perdido, pero vino a otras cosas, no solo a eso, ¿verdad? Vamos a ir a una pequeña introducción para que entremos en el tema. En la lectura antifonal que leyó el hermano Johnny, hablaba de la creación. Dios creó un mundo perfecto. Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén en perfección total. No le faltaba nada. Pero ahí ocurre una condición inesperada. Cae en pecado el hombre y se contamina automáticamente. Y eso le cambia totalmente los planes a Dios, porque Él tiene que lidiar con el hombre ya contaminado, y lo primero que hace es ponerlo a salvo, lo saca del jardín del Edén. Fíjese, esta acción de Dios lo hace para evitar la destrucción del hombre. Hace un pacto con Adán, pero la vida continúa con ese hombre y el pecado se sigue expandiendo. La vez pasada hablábamos de que Caín mata a Abel y se sigue contaminando más el hombre y se sigue dando aquella separación entre el hombre y Dios. Para que me vaya entendiendo, más adelante, la maldad crece tanto que Dios decide enviar un diluvio para raer, dice, cortar de raíz todo mal en la tierra. Pero en su inmenso amor, Dios ve a un hombre que se llama Noé y decide a través de ese hombre darle continuidad a la vida. Lo salva a él y a otras personas. No vamos a entrar en detalles, que el tiempo es corto. Pasa ese episodio y Dios le da otra oportunidad a la humanidad y hace el famoso pacto con Noé. Pero ¿qué sucede? El hombre sigue en disputa abierta de llevarle la contraria a Dios. Ahí hay más episodios de desobediencia contra Dios, como ha pasado en nuestras vidas. Dios nos habló, nosotros desobedecimos. Dios nos habló, nosotros desobedecimos.
Todos nosotros nos llevaron a la iglesia chiquitos, que no era la iglesia evangélica, pero nos llevaron a la iglesia. Dejamos de ir a la iglesia. Nos metimos al mundo. Pero Dios viene y nos da otra oportunidad y nos rescata. Para muchos ya no tenemos otra oportunidad, porque ya los años ya están más en contra de nosotros que a favor, ¿verdad? La inconstancia del hombre para con Dios, lo que confina al final es una infidelidad total y una inconstancia de esa relación directa del hombre para con Dios. Más adelante en la historia, Dios empieza a tratar al hombre a través de profetas. Sabemos que Él le da a Abraham la potestad de llevar a su pueblo, de crear a su pueblo y de dirigirlo hacia la tierra prometida. Pero igual, ahí se dan una serie de condiciones de desobediencia. Abraham muere y él empieza a enviarnos profetas para salvaguardarnos. Si Dios podía haber enviado a su hijo más antes, pero llegó un momento en que ya no pudo, porque los profetas, ¿qué pasaba con ellos? Pasaba un tiempo de paz con el pueblo, obedecía el pueblo, pero después volvía a caer en pecado. Muchos profetas los mataban, ¿verdad? Fíjense en la historia de los jueces. Parece que hace como 2 domingos se predicó un sermón de los jueces. Si ahí hubo una franja de 400 años, un promedio de 15 jueces, pero de esos 400 años, quizás unos 150 años el pueblo vivió en plena desobediencia y llevándole la contraria a nuestro Dios. Cada vez que el hombre está con el agua al cuello, que ya no puede más, como sucede en nuestras vidas, entonces pedimos el auxilio de Dios y Dios nos manda un salvavidas. Cuando Cristo llegó a su vida, fue ese salvavidas que le mandó y usted se agarró de ese salvavidas. ¿Qué pasa si se suelta de ese salvavidas? Lo más seguro es que va a ir a la deriva y un grave riesgo de que algo malo le va a suceder. Llega el tiempo donde tiene que aparecer el Mesías, el Redentor, Cristo. Pero ese Cristo, ya el pueblo de Israel había sufrido años de esclavitud. Recuérdense que estuvo 400 años esclavo en Egipto, 40 años en el desierto. Fue esclavo de los asirios, de los babilónicos, y en esta oportunidad, cuando aparece Cristo, él estaba bajo el yugo romano. El sufrimiento, el dolor y la esclavitud que estaba sufriendo ese pueblo era extenuante, y ellos esperaban con ansias ese Mesías, ese libertador que había sido anunciado allá en el libro de Isaías muchos años atrás. Aparece el Mesías y ellos se alegran, pero ¿qué pasa? La religiosidad, fíjese bien, la mera mata del sacerdocio, de los religiosos, de los fariseos, de los escribas, ellos terminaron matando al Mesías. Y en vez de tomarse una bendición para su pueblo, ellos toman una maldición. Hoy vamos a ir entrando ya puntualmente a qué vino Cristo a la tierra. ¿A qué vino? En la lectura que leímos de 4:18, fíjese que dice primero que el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí lo que nos quiere explicar es que Él no vino por su voluntad propia. Dios le dio una orden y lo ungió y le dijo: ve a la tierra, te vas a encarnar como un hombre y vas a predicar la palabra.
porque ya con los profetas yo no he podido con nadie. La palabra, la ley la hacen a su antojo, pero vas a ir tú y vas a predicar con el ejemplo, porque Dios nos ha mandado a predicar con el ejemplo. De nada nos sirve leer mucha Biblia, congregarnos, pero si el ejemplo de nosotros está mal, la gente no va a creer en la palabra de Dios. Un día estaba leyendo bastante por qué la gente no viene a la iglesia. ¿Y sabe cuál es la razón más grande? Es por mí y por usted y por mí. Porque ve en los cristianos un testimonio ve un testimonio de la patada. Entonces dice, si para eso mejor no voy a la iglesia, dice. Ellos se deben de convencer de venir a la iglesia a través del cambio que ven en uno. Ese testimonio que diga, si hoy que el hermano yo no iba a la iglesia, ya no le pega a la señora, mira, esa es ganancia, le dice. A ver si es profecía, ¿verdad? Y tantas cosas que suceden. Mira, hoy que el hermano va a la iglesia, ya no grita tanto, ya no dice malas palabras. Esos cambios son los que la gente quiere ver en uno. Por eso mandó a su hijo, porque él iba a estar en medio de los hombres y él sí iba a dar testimonio de un verdadero cristiano, porque Jesús fue perfecto. Fíjese, primero vino a salvar. Juan 3:16, usted se lo puede de memoria. Esa es la misión número 1 de haber venido Cristo acá a la tierra. Él vino a salvar, porque mucha gente, el infierno va a estar lleno de religiosos, lleno de gente que sabe de Biblia, que se congregaban y quizás iban hasta ganar almas, pero no habían nacido de nuevo. Entonces, el objetivo número 1 es, de haber venido Cristo, es a salvar, a demostrar cómo es ese verdadero cambio y esa condición salvífica del hombre. ¿Y cómo se salva usted ahora? Simple y sencillamente le pone una condicionante: creer y obedecer, dice. Creer y obedecer. Solo 2 palabritas. Crea en Jesucristo y obedézcale todo lo que Él le manda. Pero mire qué es lo que involucra. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único hijo a morir por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea, ahí está la palabra, que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. La primera condicionante es que crea. Si no cree, no puede tener vida eterna. ¿Y cómo es eso de creer? Cuando usted cree en Jesucristo, Él genera un cambio dentro de usted y usted es una nueva persona y actúa diferente para con los demás, con su familia, con sus vecinos, con la iglesia, etc. Ayer me contaba mi cuñado, él no viene a la iglesia. Fíjate, me dice que mataron al vecino del taller donde yo trabajo, al señor ayer como a las 4 de la tarde lo mataron. Y vos hablabas con él, le digo yo. No, el señor era bien raro, era delicado, era colérico, si alguien se parqueaba ahí lo mandaba a sacar, me dice. Era un problema el señor, fíjate, me dice. De veras. Y vos no sabés si él era cristiano. Como no, fíjate que se congregaba en una iglesia, me dice. Pero aquí viene lo que yo le quiero ilustrar. Fíjate que un día llegaron unos hermanos, mira, y uno de los hermanos se acercó. Viera que este hermano está en la iglesia, es un problema, es que le digo. Imagínense el testimonio que los mismos hermanos tienen de uno. Fíjese que este hermano está en la iglesia, es un problema, fíjese. Pues ayer lo mataron a las 4 de la tarde, ahí sobre el Boulevard Venezuela, en la intersección de la 29 de agosto. Un lugar donde, cuidadito, ¿verdad? Donde la muerte anda paseando por ahí. El señor era cristiano, pero ¿qué? Él no había nacido de nuevo quizás, porque las acciones que él hacía en el lugar donde él tenía el negocio y vivía, no daban un verdadero testimonio de un verdadero cristiano. Mi cuñado no viene a la iglesia, pero él me decía, ese señor es yuca, vieras qué colérico, yo con él no me meto, me decía. Pues ahí está.
ya descansando, no sabemos a dónde está, hermano. Eso es lo delicado. También Él vino a buscarnos, dice, a buscar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Usted no buscó al Señor, Él lo buscó a Él. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido, hermano? Usted y yo. Estábamos perdidos en el mundo. Él vino y nos rescató por su inmenso amor que nos tiene. Él vino y puso los ojos en cada uno de nosotros. ¿Por qué a los demás no los ha rescatado? No sé, les está dando su tiempo. Muchos van a ser llamados y pocos los escogidos. La puerta del mundo es ancha, pero la puerta del Señor dice que es angosta. Ahí usted deduzca esa condicional. Vamos a ser muchos llamados y pocos los escogidos. Usted es un privilegiado, privilegiado, ¿verdad? Usted es un ganador, porque usted está en el lugar donde muchos quisieran estar, pero no pueden. Unos están en las celdas de la PNC, otros están en Mariona y otros están ya volando a espalda, hermano, y no tuvieron esa oportunidad. Usted sí tuvo la esperanza de que Dios lo agarrara, lo trajera y fuera escogido para su pueblo. Fíjese que la redención, liberarnos de la esclavitud y la atadura de cualquier condición espiritual o material, restaurarnos y hacernos nuevos, esa es una de las misiones de Cristo. En el libro de Romanos habla mucho de que Él dice que fue nuestro redentor, Él pagó nuestra cuenta, Él nos hizo justos. Hey, qué bonito es querer ir a pagar algo y cuando usted llega, mire, aquí ya está cancelado todo, ¿va? Aquí está la carta de cancelación, váyase para la casa. Qué bonito es, ¿verdad? Híjole, yo tengo una deuda que no me deja dormir. Mire, fíjese que usted salió sorteado y su deuda quedó cancelada, ¿verdad? Eso mismo hizo Cristo Jesús con nosotros. Nos saldó la cuenta, nos la puso a cero. Usted no tiene que pagar nada para estar con Cristo Jesús. Él nos justificó a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué más hizo Él por nosotros? Dice que también Él nos va a juzgar. Esto es bien delicado, hermano. Él nos va a juzgar. En la oración del credo dice, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Así de que no se esté riendo o no se haga el de los panes, ni usted que está acá dentro de la iglesia, ni el que está afuera. Porque los dos vamos a ser llamados y juzgados. Nos va a poner en una balanza. ¿Y a dónde está eso, hermano? Váyase a Juan 5, 22 y 24. Juan 5, 22 y 24. Amén. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creo que ahí no está específicamente el concepto. Váyase a Juan 9:39, rapidito. El 22 era, ¿va? Perdón. Amén. El 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que a todo el juicio dio al Hijo. Ahí está. Para que todo lo... Ese es. Pero váyase al 9:39, rapidito, Juan, que también habla de eso. Toda la potestad le dio al Hijo, dice.
Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y a los que ven, sean cegados. Amén. Para juicio he venido a este mundo, y toda potestad le ha dado a él, dice, toda potestad. Hermanos, de Cristo Jesús nadie se puede escapar. Todos en algún momento vamos a ser llamados y pesados en esa balanza de Cristo Jesús. Tenemos que estar preparados, tenemos que hacer lo mejor posible en nuestras vidas para que no nos vaya a hallar faltos, para que no nos vaya a hallar adulterados, para que estemos, como dicen, a cuentas. El pastor es contador. Yo trabajé como 10 meses de cajero en un banco, ¿va? De repente nos caía auditoría interna, otras veces auditoría externa, y nos hacían arqueo, que es un término meramente técnico, ¿verdad? Pero que no nos hallaran faltos, que ni sobraba ni faltara dinero. Teníamos que estar con el saldo perfecto. ¿Qué pasaba si había un faltante de dinero en esa caja que nosotros manejábamos? Ya nos llamaban, nos hacían una circular, a la segunda falta, vaya papito, váyase para su casa, nos decían. Era un problema el que nos hicieran arqueo en caja y hubieran faltantes o sobrantes. Siempre el cajero tenía que estar cuadrado. El deber y el haber tenía que dar 0. Los papeles contra el efectivo tenía que dar 0. Así lo va a juzgar Dios. No lo quiere hallar faltante ni sobrante. Lo tiene que hallar cuadrado, como en la contaduría se maneja. Fíjese que Él dice que también nos va a pedir cuentas. Hay que entregarle cuentas. Esto es similar a lo anterior, porque dice que Él nos va a juzgar. Váyase a Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No es cierto que hay cosas que Dios las pasa, se va a hacer del ojo pacho. Nada, dice que no nos va a dejar pasar nada. Todo le tenemos que dar cuentas a Él. Lo mejor que puede hacer un cristiano verdadero, nacido de nuevo, es tratar de caminar en la dirección correcta de Dios. Y si se equivoca, puede rectificarlo inmediatamente y apelar a la misericordia de Dios a pedir perdón, ¿verdad? Pero de que Él nos va a pedir cuentas, ahí lo dice, porque dice que todas las cosas están desnudas. Me esconda donde me esconda, Dios me va a ver siempre. Y volvemos a esto de los cristianos. Hay cosas que nosotros creemos que las hacemos bien, pero están malas. Y tenemos que tener mucho cuidado, más que todo, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, con nuestras familias. Porque la gente nos ve y nos ve. En este caso de la operación Jaque, que han agarrado un montón de gente, hablan de un pastor que está ahí involucrado, ¿verdad? Imagínense este pastor cómo está de señalado ahorita. Sí, es que es pastor, ¿verdad? Porque yo lo dudo que sea pastor para que anden en esos negocios, ¿verdad? Más creo yo que es empleado de Satanás, ¿verdad? Pero nosotros, los verdaderos hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no estar involucrados en ningún tipo de conducta nociva e ilícita en nuestras vidas. Si algo destruye el ministerio de Dios, es eso. Imagínense una infidelidad
de un líder religioso. ¿A dónde va a parar? Una malversación de fondos y tantas cosas, por mencionarle un par. Pero tenemos que tener mucho cuidado de nuestra conducta. Fíjese que también una de las misiones por las cuales vino Cristo a este mundo fue a predicar las buenas nuevas de salvación. Principalmente hay tres conceptos que él maneja, que él maneja en la parte de la predicación. Él vino a enseñar la verdad con el ejemplo. Número 1, el Sermón del Monte. Monte, allí está usted. Dice que vino a consolar los afligidos de corazón, dice. Vino. Amén. Gracias, hermano. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer unos 5 versículos. Y va a ver que el Sermón del Monte es la parte central de la prédica de Jesús a nuestras vidas. En cualquier versículo, si no es que se haya relacionado, esté en algunos 2 o 3, pero usted va a estar ahí. Dice el 5:3, el 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ahí estaba predicando Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4, bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado, hermanos? ¿Cuántos nosotros nos hemos sentido con el espíritu acongojado, cortado, que a veces ya andamos con el lacito en la bolsa para irnos a colgar, o ya con la Gillette aquí para darse en las venas? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 5, 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una palabra de las que más me gustan en la Biblia es esa, justicia, porque Dios es justo, no le da más a nadie de lo que se merece, pero tampoco le da menos de lo que se merece a usted, le da lo justo. Prueba de eso, hermano, es que usted no... Miren, mi familia, creo que aquí nos vamos a detener un momentito. A veces hay episodios en nuestras vidas familiares. No está aquí mi esposa, creo que no ha venido. Mi hijo anda lejos ahorita, pero Dios siempre le va a proveer. Siempre está ahí para rescatarlo. Señor, le digo, un día mi esposa estaba llorando. Mira, me fui a gastar los últimos 30, 40 dólares. Yo tengo dinero ya. Solo eso me estaba diciendo cuando le sonó el teléfono. El hermano que le mandaba 150 dólares. Vaya, le dije, ahí está el Señor, le digo, se está manifestando. Le digo. Muchas veces nosotros no confiamos en el poder de Dios y queremos nosotros ayudarnos. Y eso el enemigo se encarga de apabullarnos, hasta de dudar
del poder que tiene Dios de sacarnos adelante. Usted lo único que tiene que hacer es confiar en Dios. Eso sí, no se quede acostado en la hamaca, porque tampoco dice eso en la palabra. Confíe en Dios y usted meciéndose en la hamaca. No, hay que salir a trabajar, ¿verdad? Fíjese en el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Esto tiene que ver con el prójimo, ¿verdad? Bienaventurados, 8, los que tienen corazón, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto ya tiene que ver cuando usted ha venido a Cristo, ¿va? Mire la garantía que usted va a ver a Dios. 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando usted va al evangelismo, cuando usted le habla a otra persona, usted está haciendo la labor de pacificador, porque usted está tratando de rescatar a esa persona, tratando de sacarla de ese lugar de convulsión, de vicios, de drogas, de pecados, y traerlo al refrigerio, a la salvación, a la justicia de Cristo Jesús. Fíjese, aquí le está dando una garantía. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el 10, bienaventurados los que padecen persecución. 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan, dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es decir, todo aquel que lo critique a usted, todo aquel que lo maltrate por andar en la obra de Dios, aquí está. Dios lo va a recompensar. Usted solo mete el lomo y sea paciente, ¿verdad? No vaya a sacar como Pedro, que sacó la espada y le voló la oreja, ¿va?, al guardia en ese episodio cuando estaban capturando a Jesús. Al partir Él de este mundo, Él nos dio un mandato. Aquí vamos a hacer una separación. Ya Él ya se había ido de este mundo y había resucitado, pero deja una iglesia instituida a través de los 12 discípulos. Luego se convierten en apóstoles. Comienza en el libro de los Hechos la iglesia primitiva, y aquí entra en acción usted y yo. Aquí entramos a trabajar para el Señor, y Él nos da un mandato explícito. Dice que tenemos que ir a predicar el evangelio a toda criatura, a todo lugar. Marcos 16:15. ¿No me cree? Váyase a Marcos 16:15 y 19. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, estos dos versículos son tan lindos porque yo no necesito explicárselos, si están más claros que el agua, ¿verdad? Como ese vidrio que está ahí, que todo lo que pasa allá en la calle se ve. Dios nos ha dejado un mandato, y si no le está preguntando si puede o no puede predicar. Es más, desde el momento que usted está sentado acá, que usted sirve, que ya tiene 3 meses de estar oyendo prédica, usted está en la plena capacidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos la obligación de predicárselo a los vecinos, a los familiares, en el trabajo, a los compañeros de estudio, y los domingos que vamos como ministerio, vamos de fiesta, vamos 30, 40, vamos en grupo, convivimos y le vamos a hablar a 1 o 2 personas. Si usted no le va a ir a hablar a 20, un cliente agarra ahí y se pone a platicar con él, y a veces no le alcanza el tiempo porque no ha venido el hermano Carlos. El hermano Carlos le tira 40 minutos hablándole a un solo, le hace de todo ahí, que reciba a Cristo y quizás lo disipula y le hace de todo ahí, que hasta que no sé si lo bautiza también, pero él, hermano Carlos, ya nos vamos. Ya el hermano Carlos predicando, ¿verdad?
nos emocionamos tanto con la palabra de Dios que el tiempo se nos hace corto. Un día estaba predicándole unos hipotes al cafetalón y me dice, mire, me dice, y a nosotros no nos va a predicar, me dice, que fíjese que él va a la iglesia y él no va. Entonces, la gente está interesada en oír de la palabra de Dios. Muchos sabemos que son soberbios, necios y que son hipócritas, que dicen ser cristianos y no son nada, que ya fui a misa. ¿Y qué con ir a misa? Pues sí, la principal señal de una persona que es cristiana es que es bien receptiva a la palabra de Dios, sea de la condición espiritual que sea. Si es católico, recibe la palabra de Dios, ¿verdad? Y si es mormón o testigo de Jehová, si de verdaderamente es hijo de Dios, él va a recibir la palabra de Dios. Pero si no es nada, mire, yo ya fui a misa, yo ya fui al culto, y esos son necios, esos no son nada, hermanos. Pero aquí Dios nos ha dicho, id a predicar el evangelio a toda criatura a través de Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Más atrás vimos que la única condicionante que Dios le pide es creer y obedecerle para ser salvo. Como vimos en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, que las leímos rápido, esas bienaventuranzas es de lo más bello que el Señor nos dejó en los evangelios, porque ahí nos habla a todos y nos ilustra todos los problemas que pueden haber en nuestros corazones. Dice también en Juan 2:20, váyase a Juan 2:20, cuando usted recibe a Cristo y es hijo suyo, usted es ungido, usted es autorizado, usted es enviado. Amén. Dijeron no los judíos. No, hermano, perdón. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Perdón, ahí estaba dando un mal dato. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Amén. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mire qué bello, ahí hay dos garantías. Dice que usted ha sido ungido y que además de eso le ha dado las arras. Cuando usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, usted tiene una garantía que se llaman arras. En la parte comercial y de los negocios, arras es como una prima que se da de algo, o una entrada de un negocio, que le garantiza que ese negocio en el tiempo estipulado 100% va a ser suyo. Por ejemplo, usted compra una casa en $40,000 y dice, voy a dar el 10% de arras, o voy a dar el 20%. 4 por 2, 8, son $8,000. Hacen una escritura y dice que usted está dando en arras o en prima $8,000. A esa casa, en las cláusulas que se estipulen ahí, no le pueden mover el precio. Si son 60 días, usted tiene 60 días para comprarla. También ponen una cláusula penal, que si usted se retracta, o el que le está vendiendo el inmueble se retracta, pierde ese dinero usted. Si acaso se retira del negocio, lo pierde. Y si el dueño del inmueble vende ese inmueble por otro lado, le tiene que indemnizar con el doble de lo que usted ha dado. Jesús no le pone cláusula penal a usted. Las arras son libres. La garantía está ahí. Dice que las arras es porque usted ha recibido a Cristo Jesús. El Espíritu Santo son las arras que usted lleva adentro y ha sido sellado, dice.
Aparte, dice que aquí que ha sido ungido, es decir, usted ha sido escogido y ha sido señalado y apartado para ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Usted ya está autorizado. ¿Por qué nosotros tenemos muchos problemas con los servidores que a veces vienen y son nuevos y son algo inconstantes, van, vienen? Porque ellos no están constituidos todavía en el Evangelio. Ellos están como bebés espirituales. Muchos a la iglesia vienen 3 domingos y desaparecen, pero usted ya no. Usted ya no es un bebé que con el rugido del león sale corriendo. ¡Ah! Ya sale corriendo, ¿verdad? Los bebés con un ruido extraño lloran. Usted ya no. Usted ya está de comer algo sólido. Aquí hay hermanos que tienen 5 años que los estoy viendo. Yo voy sobre 9 años de estar en el Evangelio, hermanos. Muchos tenemos 10, 15 años. Y no me diga que es un bebé espiritual. Usted ya está ungido, está sellado y está apto para llevar las buenas nuevas de salvación. Casi se nos va el tiempo, hermano. Qué emoción hablar de Cristo Jesús. Él dio la vida para rescatarnos y nos dio el ejemplo de cómo vivir verdaderamente una vida en Cristo. Fíjese rapidito, Cristo a lo largo de la Biblia, más que todo en el Nuevo Testamento, usted lo va a ver con estos nombres. Póngame atención. Como la roca, algo sólido, algo que no se mueve. Lo va a ver como el Hijo del Hombre. Ese es Cristo Jesús. Lo va a ver como el Señor, porque es el mismo Dios en esencia. Lo va a ver en el libro de Apocalipsis como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. También lo va a ver como la vida. Cristo es la vida. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También ahí dice que es el camino. También en los evangelios dice que Él es la luz, más que todo en el libro de Juan. También dice que Él es el pan que comemos. Él es el libertador, porque hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Él es la verdad. Bueno, ya dijimos la verdad de arriba, ¿verdad? También Él es salvación y vida eterna. Hermano, Cristo en esta mañana, la palabra, le ha hablado y le ha ilustrado algunos pasajes de a qué vino Cristo a este mundo. Cristo vino a salvar lo que se había perdido, pero también nos ha dejado un compromiso de llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura y a todo lugar. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra.